Ya estamos de vuelta en Zona Pública. Felipe Gaitán cree, insiste y propone que el problema de visión del presidente tiene un fundamento moral por el cual él cree o está autoconvencido de las cosas y que eso implica que no se va a echar para atrás con la construcción de Santa Lucía y o la alternativa de Texcoco. Sin embargo, y no precisamente para refutar tu punto, pero sí para ponerlo en contexto, ya se hizo público, no es ningún secreto, que nuestro canciller y casi vicepresidente de la República, Marcelo Ebrard, que por cierto su papá está muy mal de salud, le deseamos una pronta recuperación, platicó en algún evento internacional de estos en los que coincide con el primer ministro de Singapur. Y que el primer ministro de Singapur le dijo que estaba muy interesado en tener la concesión del aeropuerto de Texcoco y que le ofrecían al presidente López Obrador un proceso transparente, sin corrupción, todo bien hecho, a cambio de operar ese aeropuerto. Cuando Marcelo viene de vuelta, porque nunca de regreso, de vuelta, lo consulta con el presidente y el presidente le dice, sí, que venga a verme. Si partimos de la base de cómo es nuestro presidente, pues, si no estuviera interesado le hubiera dicho, mira, dile que ni se moleste, porque eso no va a suceder. Yo vi alentador el mensaje de sí, que venga, que por cierto ya no, van a venir, pero en estas fechas. Creo que eres demasiado optimista, eres demasiado No sé, optimista. por eso te pregunto. Lo que va a hacer... A ver, pero partiendo de una lógica, si no le hubieran dicho que ni venga. No. Cuando tú invitas a alguien más, y eso le pasó a Alfonso Romo, cuando prometió lo del aeropuerto y luego se reúne con ellos, le dice, sí, pero vamos a hacer esto. En el caso de Singapur particularmente, les va a convencer y va a tratar de convencerlos de que no es la mejor opción, que su inversión va a ser redituable en este sistema de aeropuertos. Pero lo van a mandar por un tubo. No, ¿cómo sabes? Porque no es viable. No, pero... Y los de Singapur no andan con tonteras. Te lo estoy preguntando como si fuera el presidente el que lo está diciendo. Claro, Singapur inclusive está en el ánimo del presidente por el transísmico. Que ese sí es un buen proyecto. Y en el proyecto, sí es un buen proyecto. Y al parecer Singapur está en la mejor disposición inclusive de financiar el proyecto ejecutivo del cual se tenían destinados $20 y millones de dólares, financiar y que le den oportunidad de ver si puede también rescatar Texcoco. Qué interesante, porque entonces es dando ideas. O sea, son dos cosas en las cuales las pondré en la mesa y recordar también que el presidente fue el que no quiso que fuera en Tizayuca, que para muchos expertos, digamos, era la zona natural en la época de Fox y hasta la fecha en donde no es inundable, donde no se tiene ningún problema, donde tuvieron inclusive que levantar algunas gentes que ni siquiera estaban en Tizayuca y metieron gente de Atenco y empezaron a hacer movimiento y prácticamente en una mala negociación, yo creo que de Santiago Krill o con muy poco criterio de defender ese nuevo aeropuerto que era tan necesario desde entonces, pues hasta la fecha ahí sí coincido precisamente con Gaitán en el sentido de que va y no se quita. ¿No? Pero, a ver, entiendo la parte de la terquedad moralina. Pero si el primer ministro de Singapur te dice, a ver, tú me Carlos necesitas... Slim también le ofreció cierto fondear y que ser el líder del proyecto y no lo aceptó. Lo que va a hacer ese cambio, y me parece interesante lo que dice Ignacio en términos del transísmico. Sí, porque eso sí le importa mucho. Sí, pero entonces no lo va a cambiar, o sea, porque eso tendrá también un costo con sus propias personas que lo siguen. Pero generas mucho empleo, o sea, el que le dé viabilidad, por lo menos de los tres, a un proyecto que se cree que es el más viable, bueno, no se cree, es el más viable. El transísmico es un proyecto real, viable, importante. Eso lo va a hacer, pero el del aeropuerto no. Pero a ver, vas a ver, pero si es un problema, no quiero apostar porque además le voy al Cruz Azul y los que le vamos al Cruz Azul no podemos apostar porque siempre perdemos. Sí lo tienen prohibido. O sea, los cruzazulinos no apostamos porque siempre perdemos. Pero a ver, mi punto es el siguiente. El presidente puede cambiar la narrativa y decirle a su gente, a ver, ya no lo hace el gobierno. No, el gobierno no va a gastar un peso, lo van a hacer estos cuates chinitos y ellos corren el riesgo y bla, 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 ¿no? Y entonces la feligresía, que además la feligresía del presidente pero tienes a los es un caballo percherón. Que echar
vas a tener que convencerlos. Probablemente pueda, en ese término del ahorro de dinero, para que se lo den a los de Singapur. Él buscará una narrativa para convencer a la gente, y además su gente, con lo que le diga, los va a convencer. Bueno, tiene lógica. Tiene lógica. El hecho es si puede vencerlo tan fácilmente un principio, porque dices necio y va a ir a Santa Lucía y Ahora, ya ha peleado tanto. Me pierdo un poco. En la parte de Texcoco tengo entendido que mientras no estén arregladas las indemnizaciones completas, mientras que no quede en falta el gobierno federal, por lo menos hay un par de obras dentro del aeropuerto que hasta hoy en día se continúan haciendo, ¿verdad? Y yo no creo que ese amparo que otorga la... no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el objetivo de ese? Como ahí hay una inversión con recursos públicos, no la puedes abandonar. No. Y tampoco la puedes inundar, ni tampoco la puedes volver un parque de diversiones. La tiene que mantener. La tienes que mantener en el estado en el que está. Entonces, ahí hay una lana para mantenimiento, para algunos trabajos que incluso hay que concluir, ¿eh? El punto es que sí, ese amparo yo creo que no tiene nada que ver con y eso lo van a tener que seguir pagando, ¿eh? No muere, porque con ese mantenimiento tú puedes reiniciar la obra en 6 meses o el próximo sexenio. Yo lo que insisto es que si ya le dio entrada a los de Singapur porque tiene el interés en el transísmico, que lo que se justifica, es que yo sí le veo todavía vida a Lo que es cierto también es que el presupuesto que tiene para Santa Lucía es pequeñito. O sea, no le da para iniciar las grandes obras. No. Entonces, ¿cuál es la lógica de mantener un presupuesto de un proyecto tan grande con un recurso tan pequeño? Por la incertidumbre jurídica, tal vez en principio. Y bueno, y además, ¿quién va a ser el valiente que va a invertir en Santa Lucía? Nadie. Ese es otro. Nadie. Ni siquiera las aerolíneas están pensando en mudarse. Las aerolíneas internacionales que se rigen por estos organismos que ya platicamos en el bloque anterior, no van a aterrizar ahí. No van a aterrizar ahí. Es peligrosísimo, es inviable, pero además... me acuerdo igual cuando vino Luisa Sali, la cuenta que nos hizo. Vamos a suponer que hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México hay 1000 operaciones y son insuficientes. Cuando tú eches a andar este sistema metropolitano de aeropuertos con Toluca y Santa Lucía, por un tema de seguridad tienes que reducir como a 700 operaciones. ¿Sí? Entonces, teniendo 2 o 3 aeropuertos, vas a tener el 30% menos de operaciones. ¿Dónde está la lógica? Por eso es a lo que voy. Santa Lucía es una barrabasada, es un invento. Aunque se repelen los aviones, como dijo el secretario. No, pero ve la narrativa, o sea, intenta como justificar de 1000 maneras Santa Lucía, acaban justificando. Y hay un grupo de gente, que insisto, son la feligresía más fiel del presidente, que le creen todo lo que dice. Aunque no entiendan nada de aeronáutica ni nada de cuestiones técnicas. Bueno, en este país todos nos volvimos expertos en aeronáutica de repente cuando se discutió lo del aeropuerto. Pero eso no nos da para que tengamos una consulta de si se aprueba o no, o sea, se rechaza o no. Creo que tienen que ser aspectos técnicos. No, pero la cosa que hay que preguntarle a Juan Ignacio ahora es, a ver, ya se dio este amparo. Por ejemplo, No Más Derroches, ¿puede combatir eso también? ¿Puede seguir así, ejerciendo acciones jurídicas o ya esto mató todo? Mira, hay inclusive otros temas en Santa Lucía que pueden ser combatibles, no solamente este amparo. Entonces, yo creo que continuarán con una política muy clara hacia dónde tienen que atacar para que se den cuenta que Santa Lucía no es viable. 2, definir exactamente cuáles son las limitaciones a las que hoy en día Santa Lucía se va a ver inmerso. Y no olvidar tampoco que esta obra se la van a encargar al ejército. ¿Sí? Ahora, entonces, pero también no creo que la suelte de manera... todo el perímetro que de Texcoco también se encarga. Ahora, es curioso, a ver... El Sedena. Para que nos demos una idea, en el desfile del 16 de septiembre, aunque no se haya dicho, cerró operaciones el aeropuerto de la Ciudad de México porque había un desfile militar en donde había aeronaves que salían de Santa Lucía y que cruzaban por el Zócalo y, en fin, a lo mejor ahí te das cuenta de pues te podrías dar cuenta de la complejidad que es tener 2 aeropuertos tan cercanos en un tema de operatividad, ¿no? Claro, estamos hablando de que hubo helicópteros, que hubo F-14, que hubo lo que tú quieras. Pero lo que sí es una realidad es que suspendió actividades
el aeropuerto de la Ciudad de México y operaba en ese momento en el desfile, pues el aeropuerto de Pero Santa una vez Lucía. nombrado Y el no es tema... lo que estás diciendo es la cosa más lógica de que el asunto no funciona. No, no va a funcionar. Y más si tienes también el aeropuerto de Toluca, o sea, complejizas todas las operaciones. Se vuelve un sistema de aeropuertos que estuvieran a la distancia podrían funcionar. Y estamos hablando de aire, pero en tierra las operaciones de conectar un Llevar aeropuerto con gente, otro se vuelve imposible. Pero el discurso que deberíamos de tener, o la narrativa, como dice Memo, es que tenemos una ciudad que requiere de un gran aeropuerto. China o sea, acaba no de podemos inaugurar ser- uno. es un tema de fifís y No de podemos, chairos. no es una puedes, cuestión técnica de no viabilidad. puedes Necesaria. reducir, como tú dices, a un capricho, a una decisión maniquea, a un tema moral de no hacerte para atrás en una cuestión o en una decisión tan importante, soslayarlo a la ciudad que es la más grande de América y que además Que conecta es con Estados Unidos un a destino Norteamérica. y que es un destino importantísimo. Y, Entonces- con todos los beneficios que nos trae aparejados. Pues nos estamos quedando atrás de eso, Muy, ya es un muy hecho atrás, muy atrás. desde que sucedió lo de Mira, Atenco. la sola decisión, independientemente de todo lo que acabas de decir, la sola decisión creó una incertidumbre internacional hacia México. O sea, que ya no es un país que se respeta, que el gobierno no respeta las leyes y que es un lugar poco apropiado para la inversión, solamente por El la aeropuerto decisión. va a estar la primera etapa en 2021-2022. Por ahí. Ya se agotó el tiempo, o sea, Ya. ya no tenemos ni nuevo aeropuerto ni tenemos Santa Lucía. Por eso, pero a ver, No, no, por eso va la tercera terminal. pero no, Sí. pero por eso no te parece que también podría ser una estrategia de, a ver, no hago Texcoco, pero tampoco hago Santa Lucía porque me están combatiendo jurídicamente. Y entonces, ¿Se a lo justifica? mejor en la comprensión de decir, esto es una tontería, pero Mira, ¿cómo? hasta mis A rivales ver. me están dando la salida como si me combaten ¿Cómo, jurídicamente. cómo será tan complejo el negocio de la aviación que lo que nos damos cuenta es que ni siquiera puedes vender un avión nuevo? Ujú. Y que ahí están pagando los impuestos, están pagando Entonces, los... y estamos el viendo la mantenimiento. crisis de aerolíneas no solamente en México, en el mundo. Cómo se ha venido abaratando o cómo se ha venido prostituyendo parte de la aviación con tal de mantener ciertos márgenes, en donde nos hemos encontrado que los últimos accidentes que ha habido, por lo menos en Europa, han tenido que ver con estas aerolíneas de bajo coste. Entonces, no es nada fácil. Estás hablando de un negocio que es hiper frágil, como para andarte tú dándote Y muy lujo. complejo técnicamente. Y muy complejo técnicamente, como para dándote lujo de decir, no, pues no, ahora lo hacen a 3,000 metros más arriba. O Sí. cuando ya nos convertimos nosotros, después de Londres, en el segundo lugar de lo que te cobra de impuestos un aeropuerto. Ahora, hay que decir también que uno de los argumentos que utilizó el presidente para cancelar Texcoco es que dijo que había un negocio corrupto de compra-venta de tierras alrededor. Ujú. Bueno, yo aquí ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir con el cuidado que debe de tener uno cuando no tiene un nivel probatorio suficiente. ¿A qué me refiero? Papeles. Pero lo que sí le puedo decir, porque eso sí lo sé, es que hay un secretario del gabinete federal del presidente López Obrador que compró los terrenos aledaños a Santa Lucía. O sea, dicen que en el gobierno anterior se hizo y nunca lo pudieron probar. O sea, que Peña Nieto había comprado toda la periferia de Texcoco. Es el día que no lo han logrado probar y que no han acusado a nadie. Y que el propio secretario de Comunicaciones y Transportes salió a decir, ya hicimos todas las revisiones habidas y por haber y no encontramos nada. Pero lo que sí le puedo decir, porque funcionarios cercanos a este secretario, que obviamente no puedo revelar sus nombres hasta por su seguridad, me han comentado que ellos sí han visto físicamente las pruebas de que los terrenos aledaños a Santa Lucía son propiedad de un secretario del actual gobierno federal. Entonces, pues de entrada ahí la incongruencia. Yo creo que aquí lo que procede es invitar otra vez a los de No Más Derroches, a Luis Para ver qué Salvi o a procede. quien Yo mande. creo que da Lo voy da a para invitar mucho. para que venga el próximo martes. Sobre todo de y cara, podamos platicar con él de esto. de cara a la visita de Singapur, que yo creo que, Y ver qué pasa ahí. que, en esa. que va a estar en la mesa de negociación el tema del aeropuerto. Bueno, nos vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos le vamos a entrar a dos temas, las movilizaciones estudiantiles y por supuesto, pues mañana es un aniversario más del 2 de octubre y vamos a platicar de eso volviendo del corte, pero no sin antes, yo creo que sería una buena idea, voy a buscar a Luis Asali, lo invito para que venga el Claro. martes y comentamos con él esto. No tardamos. Pero,